Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral y esperemos sea de su agrado. Siguiendo con el curso de Administración Financiera, ¿no? Como soy contador público colegiado, CPC Aldo Alía Acuña Parcana, actual docente en el Instituto CIMA y CAMEX. También soy consultor, investigador con respecto a la gestión pública y gestión privada. En el curso de Administración Financiera seguiremos aprendiendo el uso de las herramientas financieras como sustentos, ¿no? Los estados financieros, para determinar el análisis de la finanza, ¿no? El análisis de las finanzas y los recursos obtenidos y programados. Es por ello, siguiendo con el contenido de la unidad 3, ¿no? Análisis de los estados financieros, que está programado hoy día jueves 19 de noviembre de 2020. En esta unidad, ¿no? Veremos 7 puntos muy importantes, ¿no? La introducción, ¿no? ¿Cuál es la razonabilidad o las razones, ¿no? De la importancia de un análisis financiero, ¿no? Pasado el curso, ¿no? Luego vamos a ver los análisis de los estados financieros a través de los ratios, ¿no? ¿Qué importancia tiene, ¿no? Con su fórmula, con algunos casos que vamos a ver en Excel. Y también ver cómo comparar algunos índices coeficientes, ¿no? A relaciones financieras. También vamos a ver, aparte de los ratios, que los 4 ratios que ya se conocen, ¿no? Lo fundamental, pero también hay ratios cuando se determinan el flujo de efectivo, ¿no? Este punto es muy importante para ver cómo fue la operatividad durante el periodo, ¿no? De enero a diciembre del flujo del efectivo, ¿no? Es muy importante estos ratios de ahí. Y luego también hay ratios de cobertura, ¿no? Durante enero a diciembre, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la trascendencia en sí, ¿no? Luego también vamos a ver análisis de los estados financieros, ¿no? Los famosos estados financieros horizontales, verticales, cómo se realiza, cómo se compara. Eso lo vamos a ver en el Excel. Luego vamos a ver los casos prácticos, un caso, ¿no? Sobre la medición de la creación del valor a través de los estados financieros. Pero en sí, cuando en esta introducción, ¿no? Cuando comencé a analizar, ¿no? A ver este tema muy importante, ¿no? Me enfoqué mucho sobre los análisis de los ratios, ¿no? Para las finanzas. El profesional de las finanzas siempre tiene que revisar, analizar, ¿no? Y tomar con mucha cautela y con mucho espacio, ¿no? Para poder determinar la finanza de la empresa, ¿no? Pero ¿cuál es el sustento principal de ello? Los estados financieros, ¿no? Y la pregunta que se hace, ¿no? ¿Pero qué cosa es un análisis de los ratios financieros? Es el proceso de cálculo de los coeficientes financieros, que son indicadores matemáticos calculados comparando la información financiera, que es una herramienta clave en lo que se refleja en los estados financieros de un negocio o de cualquier entidad pública. Pero también analizando aquellos para averiguar que los ratios comenzamos a ver qué hay detrás, ¿no? A través de la situación financiera, ¿no? Tanto actual que se rige en la empresa, y también su reciente resultado financiero y desarrollar expectativas
sobre su perspectiva futura, ¿no? Al momento de enfocarnos en ello. Por ejemplo, el margen de utilidad neta es un ratio financiero que compara los ingresos netos de una empresa con sus ingresos netos para averiguar los soles de utilidad que el negocio obtuvo por 100 soles de ventas. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Si el ratio de margen de utilidad neta ayuda a averiguar si una empresa es más rentable que sus pares, entonces me pongo a pensar en otro ejemplo, si su rentabilidad ha aumentado en diferentes periodos, ¿no? En sí, cuando nos enfocamos mucho sobre el análisis de los ratios financieros, que también, ¿no?, es una herramienta muy útil, ¿no?, porque simplifica el proceso de la comparación financiera de dos o más empresas, ¿no? La comparación directa de los estados financieros no es eficiente debido a la diferencia en el tamaño de las empresas pertinentes. El análisis de la relación financiera hace que los estados financieros sean comparables, tanto entre diferentes negocios como en diferentes periodos en un solo negocio. Pero también existen diferentes ratios financieros para analizar los diferentes aspectos, ¿no?, de la situación financiera. El rendimiento y los flujos de efectivo en cada negocio. Hoy en día, los ratios financieros, ¿no?, al utilizar matemáticamente, es analizado, ¿no? Llega a una situación particular con una dependencia de que cada usuario sepa utilizar o sepa interpretar los estados financieros. Por ejemplo, un accionista está principalmente preocupado por la rentabilidad y solvencia de una empresa. Un titular de deuda está preocupado por su solvencia, liquidez y rentabilidad en el orden descendente de importancia. Un acreedor proveedor está preocupado principalmente por la liquidez de la empresa, ¿no? Y así sucesivamente, situaciones que podemos determinar, ¿no?, de todas esas necesidades y preocupaciones en el aspecto financiero. Pero aún así, los ratios financieros pueden clasificarse ampliamente en ratio de liquidez, ratio de solvencia, ratio de rentabilidad y ratio de eficiencia, ¿no? Cuando me habla de ratio de eficiencia, también se denomina como ratio de actividad, ¿no?, o ratio de utilización de activos. Hay otras categorías que se incluyen en los ratios, ¿no?, como le mencioné, los flujos de efectivo, ¿no? Hoy en día se está realizando este tipo de fórmulas financieras y también los ratios de valoración de mercado y ratios de cobertura, ¿no? Cada día o cada cierto tiempo aparecen herramientas por el uso adecuado que se da en las finanzas. Pero en sí, ¿cuáles son las razones, ¿no? A veces uno se pone a pensar, ¿no?, se pone a imaginar cuáles son la importancia de, ¿no?, de hacer un análisis financiero, ¿no? En primer lugar, el análisis financiero, ¿no? Hay un creciente uso de analítica en muchas organizaciones, ¿no? A mi experiencia, a veces veo, ¿no?, a veces son técnicos, pero no son en el sentido de expresarlo, cómo puedo interpretarlo, cómo puedo manifestar de la información que persiste, ¿no? Si fue favorable o no fue favorable. Las empresas de hoy en día necesitan información oportuna, ¿no?, que ayude a los empresarios a tomar decisiones importantes en los negocios.
las finanzas juegan un papel importante en el aumento de valor de su negocio y están encontrados en el camino con una importancia a su función de los negocios y se superpone con la análisis de muchas áreas, ¿no? A mi experiencia, cuando comienzo a analizar y toco la puerta a cada área ya me tiene que dar la información. Ahora que está todo sistematizado, ya lo teníamos, pero antes que vengan los sistemas, antes tocábamos la puerta, ¿no? Y era muy receloso en la información cada área, ¿no? No había esa sincronización. Y es por ello que a veces, eh, a pesar de toda esa circunstancia, las empresas avanzaban, pero con algunos detalles, ¿no? Pero ahora no. Ahora ya todo, como está sistematizado, ¿no? Todo está en la web, ya podemos tener esa información, pero no solo que quede la información numérica, sino también tienen que tener el sustento, ¿no? A mí me pueden decir, ¿no? Que las ventas, ¿no? Está favorable, pero dame el sustento, ¿no? Dame el sustento para saber si las ventas están correspondidas, ¿no? Si en el sistema dice tanto, en el documento también tiene que decir tanto. En las compras dice Z, en el sustento tiene que decir Z. Entonces, siempre los análisis para adoptar la información, ¿no? Siempre tenemos que dar una relevancia en sí, ¿no? Tener el sustento adecuado para que con una auditoría, ¿no? O una intervención tributaria podamos, digamos, brindar una buena información, ¿no? Pero aún así, hoy en día los ejecutivos financieros están encontrando nuevas formas en el campo de la finanza para aumentar el valor de su organización. Así es. Hay varias herramientas que se puede adaptar, ¿no? Pero tampoco no podemos fantasear, entre comillas. Hay que tener mucho cuidado en ello, ¿no? Como siempre le digo a los especialistas en finanzas y profesionales también, tengan mucho cuidado. A veces optan a una información que al final no lo es. Hay que tener mucho cuidado en ello. Pero aún así, ¿no? Y siempre le pregunto, ¿no? También a mis emprendedores también les pregunto, ¿pero qué cosa es? ¿No? Ellos también me preguntan, ¿qué cosa es un análisis financiero para poder entender? ¿No? Y lo único que yo le digo, ¿no? Que el análisis financiero es un campo, ¿no? Que da diferentes puntos de vista de los datos financieros de una empresa. A mayor información, tus finanzas van a estar con la información adecuada. Y esto va a ayudar bastante a obtener a un conocimiento profundo y a tomar medidas para mejorar, ¿no? El rendimiento de su negocio y tenga su efecto en todas las partes de su negocio. También yo siempre le digo, juega un papel muy importante, le digo, ¿no? En el cálculo de las ganancias de un negocio, ¿no? La analítica financiera le ayuda a responder todas las preguntas relacionadas con su negocio y también le permite pronosticar el futuro de su negocio. Por eso, pero ¿por qué es importante el análisis financiero? ¿No? Hay varios puntos que da la importancia de ello, ¿no? Las empresas de hoy en día necesitan información oportuna, ¿no? Que me va a permitir ayudar a los empresarios a tomar sus decisiones, ¿no? Importantes en cada negocio. Otro punto de importancia también es que toda empresa debe tener una planificación y previsión financiera sólida para aprovechar. Otro punto muy importante es la aparición de un nuevo modelo de negocio, ¿no? Las necesidades cambiantes del departamento financiero tradicional y el avance de la tecnología
han llevado a las necesidades de un análisis financiero. Todo lo que les estoy diciendo. Otro punto muy importante también es el análisis financiero, que ayuda a dar forma a los objetivos empresariales del mañana. También me puede mejorar las estrategias de toma de decisiones de su negocio. Otro punto muy importante, la analítica financiera. Ojo, mucho ojo con ello. Se enfoca en medir y manejar los activos tangibles de una organización como el efectivo, la maquinaria y otras cuentas que requiero consultar, ¿no? Otro tema muy importante, da una visión más profunda, ¿no? sobre el estado financiero de su negocio y mejora la rentabilidad, que hoy en día los empresarios están locos, desesperados, preocupados, ¿no? El flujo de efectivo y el valor de su negocio, ¿no? ¿Por qué el flujo de efectivo? La operatividad, ¿no? Si mi inversión, ¿no? Mi actividad de inversión fue adecuada o no. Y mi financiamiento, que hoy en día es una preocupación bastante. Tuve un financiamiento, pero de ahí ya tengo otro. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto más me voy a endeudar? Entonces el flujo de efectivo va a servir de mucho útil. Y también el valor del negocio, ¿no? Hoy en día las empresas van a comenzar a vender porque no tienen liquidez. O entre ellas se venden, ¿no? Cuando son grupos empresariales. Otro punto muy importante cuando voy a analizar, ¿no? Es que me ayudará a tomar decisiones inteligentes para aumentar los ingresos de la empresa y minimizar el desperdicio de la misma. Y acá este punto adecuado, a mi humilde opinión, ¿no? Que la contabilidad, los impuestos y otras áreas de las finanzas están teniendo un almacén de datos que se combina con el análisis para dirigir eficazmente el negocio y a la vez alcanzar los objetivos rápidamente. Entonces, cuando yo tengo estas preguntas, ¿no? Me sale de la duda, ¿no? Y comienzo a decir, ¿y cuál es el uso? ¿No? El uso del análisis financiero. El análisis financiero ayuda a un negocio ¿a qué? Dentro del uso. Comprender el desempeño de una organización. Medir y gestionar el valor de los activos tangibles e intangibles de una organización. Gestionar las inversiones de la empresa. Pronosticar las variaciones del mercado. Aumentar la funcionalidad de los sistemas de información y mejorar los procesos comerciales y las utilidades. Mire qué tal es el análisis financiero cuando lo usas. Cuando lo usas, ¿no? Documentos utilizados, ¿no? En el análisis financiero. En las finanzas es un lenguaje de los negocios, ¿no? O sea, los objetivos de un negocio siempre se definen en términos de finanzas y el rendimiento también se mide en términos financieros. ¿Qué quiere decir? Que la analítica financiera implica el análisis de los datos involucrados en los estados financieros. Si mi activo total dice 1000, ¿por qué dice 1000? Dame la razón. ¿Por qué tiene que decir 1000? ¿No? Explícame, ¿no? ¿Y por qué pasivo y patrimonio dicen 1000? ¿No? 500 de capital y 500 de deuda. O sea, la deuda nunca llegó a reducirse. Entonces, esa es la pregunta que se hace, ¿no? Luego también de esta manera se proporciona la información útil a los propietarios de la empresa y le permite tomar mejores decisiones. Dentro de los documentos utilizados tenemos, y se trabaja siempre,
los tres estados financieros principales, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de resultado y el estado de flujo de efectivo. Pero ¿qué cosa es un estado de situación financiera? Todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Para qué va a permitir dentro del análisis? El estado de situación financiera da una idea general de las partidas financieras y los activos que posee una empresa, ¿no? Miren esa interpretación, cómo determina el uso de los estados financieros. También es útil, ¿no?, para comprender la situación financiera actual de una empresa. Profesor, pero el estado de situación financiera también se puede enumerar. Así es, puede enumerar infinidades de información. Una de ellas, los recursos de la empresa. También puedo gestionar que esos recursos se pueden utilizar en el futuro, pero luego para darle una mejora en el rendimiento de la empresa. Pero hay dos partes principales del estado de situación financiera, como le mencioné en el caso. Activos y pasivos. Los activos se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. Activo corriente, corto plazo, y los activos no corrientes a largo plazo, ¿no? Y los pasivos se dividen, a su vez, pasivos corrientes y deudas a largo plazo, ¿no? Y el estado de resultado, ¿qué papel hace ahí? El estado de resultado revela el rendimiento de la empresa de un periodo de tiempo determinado. O sea, los principales elementos de la cuenta de resultados son los ingresos obtenidos, los gastos incurridos y las ganancias y pérdidas netas, pero no revela la posición financiera actual de la compañía, pero permite conocer las posibilidades futuras. La utilidad neta es el resultado obtenido a través de la cuenta de resultados. El estado de resultado le permitirá saber hasta qué punto se logran los objetivos de la empresa. Pero, aparte de ello, la utilidad neta es el resultado obtenido a través de la cuenta de resultados. Mucho ojo con ello. Mucho ojo con ello. Y el estado de flujo efectivo, ¿no?, también tiene un papel muy importante en el análisis, que es más similar al estado de resultado, pero mantiene un registro de rendimiento de la empresa, ¿no? O sea, el estado de resultado solo toma en cuenta las partidas de efectivo, pero el estado de flujo de efectivo toma en cuenta las partidas que no son de efectivo, como la depreciación. Y esto demuestra la entrada y salida real de efectivo en la empresa. Pero también se proporciona una clara imagen de las facturas a pagar, las deudas y el crecimiento financiero de la empresa durante un periodo de tiempo. Entonces, con esta información ya puedo tener los datos y saber interpretar, ¿no?, los estados financieros. Siguiente punto, elemento de la salud financiera. Aquí este es como dice, la cura de cada negocio, ¿no? Esta es la medicina, ¿no? Mientras que ya hemos evaluado el corazón, ahora vamos a darle la medicina para que el negocio digamos, mejor dicho, sea óptima, ¿no? La solvencia financiera, ¿no?, también en general de una empresa puede evaluarse utilizando tres elementos principales, ¿no? Liquidez, apalancamiento y rentabilidad.
Todo esto son factores internos que funcionan dentro de la empresa y están fuera del control de la dirección. Pero ¿qué cosa es una liquidez dentro de los elementos de la salud financiera? El término de liquidez en los negocios significa la disponibilidad de efectivo y otros activos. O sea, para ganar sus deudas, para pagar sus deudas, facturas y otros gastos. Cada negocio requiere una cantidad particular de liquidez para cubrir sus gastos y facturas. Mucho ojo acá en este punto. El bajo nivel de liquidez en las empresas significa que el negocio necesita un capital extra y el rendimiento es pobre. El nivel de liquidez de la empresa difiere de un periodo a otro debido a ciertos factores como las ventas, la economía y las estaciones. Pero al mismo tiempo, el flujo de caja dentro de la empresa no será el mismo durante todo el año. Pero cualquiera que sea la situación, mucho ojo acá, la empresa necesita pagar por sus empleados y acreedores. ¿Y cuál es la solución? Que esto hace de un cambio en su nivel de liquidez, ¿no? Mira cómo lo interpreto todo ello, para su conocimiento. En cambio, apalancamiento se refiere a la cantidad de financiación que una empresa ha pedido prestada del exterior para llevar a cabo sus operaciones en contraposición a su inversión. Entonces, el apalancamiento es un factor importante que es considerado principalmente por los banqueros o inversores. Una empresa tendrá un alto índice, ojo, índice de apalancamiento cuando la deuda de la empresa sea alta en comparación con su capital social, ¿no? Entonces los emprendedores a veces me dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Un alto coeficiente de apalancamiento significa que la empresa está expuesta a riesgo, pero por otra parte, una mayor exposición al riesgo que también aumenta los rendimientos de la empresa. Y también tenemos otro elemento para la salud financiera, la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad se refiere al rendimiento que la empresa obtiene de la cantidad invertida en la empresa, ¿no? Muchas personas, ¿no?, están empezando su propio negocio, como hoy en día, ¿no?, para obtener beneficio, ¿no? Para eso se basa, ya que la inversión realizada en cualquier otro medio dará menos beneficios en comparación con el negocio. Pero hay muchos factores que afectan la rentabilidad del negocio, como el precio, ¿no?, las tendencias de mercado, los activos, las deudas, los gastos y muchos otros factores que se determinan. Entonces, con este punto y el último punto, que también es muy adecuado, ¿no?, y vamos a hacer los casos prácticos sobre los ratios financieros, ¿no? ¿Por qué está dentro del elemento de la salud financiera? Que también hay pocos ratios que ayuden en el análisis financiero general. Los ratios financieros son fáciles de calcular y sencillos de usar, ¿no? Siempre le digo a ellos, y repito, los ratios financieros son fáciles de calcular y sencillos de usar. Estos ratios dirán dónde debe haber una mejora en el negocio. Los ratios financieros se calculan dividiendo un número por otro y generalmente se expresan en términos de porcentaje. Estos coeficientes financieros se utilizan para comparar cualquier
estadística financiera de una empresa. Además, ayudan a decidir dónde se necesita mejorar. Como siempre le digo a mis emprendedores, la selección de los coeficientes para el negocio depende de ciertos factores, como el tipo de negocio, los años de actividad y otros factores que se pueden determinar en el tiempo. Por ejemplo, en este año, la coyuntura, la pandemia, ¿no? ¿Cómo será nuestro, a veces me pregunto, cómo serán los ratios de las empresas las que no han tenido actividades, ¿no? Dejo la incógnita, la pregunta a su investigación. También tenemos que los ratios se enumeran, ¿no? Como ratio corriente, ¿no? Que muestra la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo. Los ratio rápida, ¿no? Que también es una herramienta principal porque explica la capacidad de la empresa para pagar sus pasivos corrientes. Los ratios de liquidez, esto calcula la liquidez de la empresa teniendo en cuenta todo excepto el efectivo. El ratio de deuda o capital, esto indica el ratio del inversor de la empresa frente al capital suministrado. Y el ratio de rendimiento del patrimonio, esto mide el nivel de rentabilidad de la empresa. En conclusión, a mi punto de vista, el análisis financiero es un instrumento importante que debería utilizar tanto los propietarios de pequeñas como de grandes empresas para gestionar y medir el progreso de la empresa. Y ayudará mucho a la empresa a adaptarse a las tendencias que afectan a sus operaciones. El análisis financiero proporcionará informes financieros más fiables y oportunos, que es el principal factor para medir el éxito de una empresa desde las perspectivas de los banqueros, los inversores y los especialistas en finanzas. Análisis de los estados financieros a través de los ratios, índices, coeficientes o relaciones financieras. Miren las 4 maravillas de los ratios, le llamo, ¿no? Que es una manera de poder, en finanzas, esto vamos a basarlo en las finanzas, el ratio de liquidez, el ratio de actividad, el ratio de solvencia, el ratio de rentabilidad, y cada uno de ellos tienen sus ratios diversos para poder analizar, ¿no? Para poder enfocar qué situación optó la empresa, cuál es el resultado en sí de acuerdo a las ventas, ¿no? Cómo fue el flujo del efectivo o equivalente de efectivo durante las 3 actividades que se relacionó, ¿no? Dentro de la operatividad, inversión y finanzas, ¿no? Entonces, estos ratios me va a permitir mucho en sí para poder enfocarlos, y vamos a ver cada uno en Excel en los casos prácticos. De ahí, el punto de ratio de flujo efectivo, que también es un análisis muy importante, ¿no? Muy importante en sí, que a veces no lo toman interés algunos financistas, ¿no? Por el temor, ¿no? Hoy en día, imagínense cómo estará ese ratio, ¿no? De flujo de efectivo, pero también hay otro análisis, lo que sí han podido recibir, como el famoso programa Reactiva Perú, pero inyecta la liquidez, pero no te da la oportunidad, porque al final tienes que devolverlo, ¿no? Pero en sí, ¿qué cosa es un ratio de flujo de efectivo? ¿No? ¿Para qué me va a permitir? Los ratios de flujo de efectivo se utilizan, ¿no? Principalmente para evaluar la calidad de las utilidades de un negocio, ¿no?
sea, dado que la información sobre las utilidades netas se basa en el concepto de acumulación, que está sujeto a un juicio significativo de la gestión. Los ratios de flujo de efectivo proporcionan una evaluación más imparcial en sí, ¿no? Como verán, el único análisis que se hace es el flujo de efectivo por acción. Pero ¿qué cosa es un flujo de efectivo por acción? Es un ratio financiero que mide, ¿qué me va a medir? Los flujos de efectivos operativos, o sea que se atribuye a cada acción de stock común. Es una variación de la utilidad por acción que sustituye las utilidades netas por los flujos de efectivo netos de operaciones. Si bien las utilidades netas están sujetas a criterio de gestión y dirección, en la elección de las políticas contables y la preparación de estimaciones contables, los flujos de efectivo neto de las actividades operativas es una cifra más concreta y potencialmente más fiable, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante en el Excel. Y los ratios de cobertura, ¿no? Que también es otro análisis muy importante, que es aparte de los ratios que hemos mencionado, ¿no? Estos ratios de cobertura son complementarios, ¿no? A los ratios de solvencia y liquidez, ¿no? Miden el riesgo inherente a los préstamos al negocio a largo plazo. Incluye el ratio de cobertura ante el impuesto, el ratio de cobertura de la deuda, el ratio de cobertura de interés, ¿no? También conocida como intereses de tiempos ganados, ¿no? El ratio de cobertura de carga fija, ¿no? Entonces, todos estos puntos de vista me va a permitir todo ello. Pero este ratio de cobertura de EBITDA, ¿no? Es un ratio de solvencia que mide la capacidad de una empresa para pagar sus pasivos relacionados con deudas y arrendamientos utilizados con el EBITDA. Se calcula dividiendo la suma del EBITDA y los pagos de arrendamiento por la suma de los pagos de deuda, o sea, interés y principal, y los pagos de arrendamiento. La tasa de cobertura de la EBITDA analiza la suficiencia de la EBITDA, ¿no? De una empresa para pagar obligaciones financieras anuales, ¿no? Los EBITDA se considera generalmente para el flujo de efectivo. El ratio de cobertura de la EBITDA es una medida más amplia de solvencia que el ratio de tiempos ganado por intereses y el ratio de cobertura de carga fija. Mientras que el ratio de intereses ganados evalúa la capacidad de una empresa para pagar intereses utilizando utilidades antes de los intereses de impuestos, ¿no? Y el ratio de cobertura de cargos fijos estudia su capacidad para pagar solo pagos de deudas y no principales utilizando utilidades antes de intereses, impuestos y cargos fijos. El ratio de cobertura de utilidades de intereses e impuestos compara los componentes principales y de intereses de las obligaciones financieras con una medida de flujo de efectivo operativo. Por eso, ¿qué cosa es EBITDA? EBITDA es utilidades antes, utilidad de intereses de impuestos, antes de impuestos, ¿ya? Para que lo tenga conocimiento. El análisis de los estados financieros, ¿no? Tenemos dos tipos de análisis, el horizontal y el vertical, ¿no? Dentro del análisis horizontal de los estados financieros, ¿no? Se lleva a cabo mediante la comparación de información financiera de múltiples periodos. Mediante el uso de relaciones financieras, una empresa puede comparar el rendimiento de los años actuales con el de los años anteriores. Este tipo de análisis
suele realizarse en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. Este análisis también proporciona que los propietarios otorguen los datos sobre los cambios, si se persiste. Por ejemplo, si se observa que el ratio deuda sobre patrimonio, entonces ya tengo que ver cómo está mi estado de situación financiera de este año y se compara con el año anterior. Y se puede ver un cambio si fue positivo o si fue negativo. También es posible que no vean ningún cambio si la deuda al patrimonio es la misma que la del periodo anterior. No verán ningún cambio, sin embargo, si la deuda hubiera aumentado, si un incremento en el patrimonio vería que su relación entre deuda y patrimonio se reduce, esto podría indicar un problema o no, dependiendo de las decisiones que haya tomado a lo largo del año. En cambio, las utilidades netas del estado de resultados es un método muy popular para ver los cambios en la rentabilidad. Ojo, en la rentabilidad entre periodos. En cambio, las diferencias en la contabilidad llamada variaciones también pueden ser comparadas entre diferentes periodos. Si la utilidad neta de los años 1 y 2 tuvo una variación, un ejemplo, de 55,000, ¿no? Y los años 2 y 3 tuvieron una variación de 25,000, podría ser un indicador de algo cambió. ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Qué es lo que, por qué hubo esa variación? Y aquí es cuando los ratios y las métricas son más valiosos, ¿no? Se da una representación visual de algo que puede necesitar investigar. En cambio, ese es el análisis horizontal de los estados financieros. En cambio, en el análisis vertical de los estados financieros es mucho más simple, ¿no? Trata de un periodo de un año, revelando los efectos del estado de resultados y el estado de situación financiera como porcentajes de las ventas y los activos respectivamente. Un análisis vertical del estado de resultados le proporciona una perspectiva, ¿no?, del costo de los bienes vendidos, el margen bruto y sus gastos como un porcentaje de valor de las ventas del periodo. El análisis vertical del estado de situación financiera se utiliza de la misma manera que la del estado de resultados. Puede ser usado para mostrar el porcentaje de cualquier partida de los activos totales. Las categorías del estado de situación financiera son activos, pasivos y patrimonio. Por ejemplo, si tienes activos totales de 2 millones y 200,000 soles en efectivo, su efectivo es el 10% de sus activos totales. De la misma manera, y sus pasivos corrientes eran de 500,000 soles. Entonces sus pasivos son el 25% de sus activos totales. A medida que se familiarice con los ratios y los estados financieros, podrá comprender mejor que la información que se proporciona de los análisis horizontales y verticales sea adecuada. Muy bien, esta es la parte, ¿no?, la parte teórica. Ahora nos vamos a enfocar a la parte de el análisis. Como le dije, vamos a ver los ratios, ¿no?, unos casos de los ratios para que ustedes se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso 1, ratio de liquidez. Vamos a comenzar. ¿Qué cosa es un ratio de liquidez, no? Y el ratio corriente. ¿Qué cosa es un ratio de liquidez, profesor? Antes de entrar al caso. Los ratios de liquidez evalúan la liquidez de una empresa, ¿no? Es decir, su capacidad para convertir sus activos en efectivos
y pagar sus obligaciones sin ninguna dificultad significativa. Los ratios de liquidez son particularmente útiles para proveedores, empleados y entidades bancarias, ¿no? Tenemos los ratios corrientes, los ratios rápidos, los ratios de efectivo y los ciclos de conversión de efectivo. Estos 4 puntos vamos a analizarlo el día de hoy. Empezamos con el ratio corriente, ¿no? ¿Qué cosa es un ratio corriente? El ratio de solvencia es un ratio de liquidez que mide la capacidad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el efectivo generado por sus activos corrientes. O sea, es igual a los activos corrientes dividido por los pasivos corrientes. Y esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. Ratios corrientes es igual a activos corrientes sobre pasivo corriente. Entonces ya tengo para analizar cómo ha sido el ratio corriente de la empresa. Vamos a ver un caso, dice, caso 1, calcule y analice los ratios corrientes de la empresa Tomasoda SAC y Rico Bebidas SAC sobre la base de información que sea a continuación. Tomasoda SAC me da estos datos, ¿no? Que sus activos corrientes, ¿no? Del 2020, de 2019 y de 2018. Su pasivo corriente 2020, 2019, 2018, ¿no? Como verán, hay variaciones. Como empezó el 2018, subió y subió, ¿no? Igualmente, su pasivo corriente 2018, a dar una comparación a 2019, bajó, ¿no? Bajó y para el 2020 subió. Entonces, ¿qué sucedió acá? ¿No? ¿Qué sucedió acá? En cambio, Ricas y Bebidas, en sus activos de 2020, 2019, 2018, comenzamos a observar, ¿no? 2018 comparando el 2019 sube. Y cuando llega 2020 baja. ¿Qué pasó? ¿No? Y sus pasivos de 2018 sube el 2019 y sube en el 2020. Entonces quiero comparar en sí si el ratio corriente, ¿no? Si tiene la solvencia para poder comprar, ¿no? A esta empresa, ¿no? Entonces comenzamos a decir activo corriente, ¿no? Activo corriente de 2020, ¿no? De 2020. De 2020, este es el monto. Usted lo que va a hacer es, he puesto ahí sombreadito, ¿no? Le hace guión y selecciona el dato que está. Activo corriente. Activo corriente, primero vamos a hacer de Tomasoda SAC, ¿no? Este de Tomasoda SAC. Y este lado de acá es de Rico Bebida SAC. Son dos análisis que se interpretan para poder determinar. Vamos a poner acá para que puedan identificar. Tomasoda SAC. Y este es de Rico Bebida. Para que puedan ustedes diferenciar
Rico Bebida SAC. Entonces, el valor del pasivo corriente, ¿cuánto es el valor del pasivo corriente? Es esto, ¿no? Le doy clic, entonces ya le estoy llamando, ¿no?, a la fórmula igual de 14, o sea, pasivo corriente de 2020. Le doy Enter y ya tengo la información. Entonces, ya tengo el dato de ratio corriente toma soda SAC. ¿Cuánto es el valor? ¿No? Lo que va a hacer es dividir activo corriente entre pasivo corriente. Le das Enter, ¿no? Le das Enter y voy a poner en negrita y ya está. Esta es la información. O sea, mi ratio de 2020, 1.02. Vamos a ver 2019, cómo ha sido. Me dice que de 2019 el activo corriente, ya tengo la información, ¿no? Activo corriente, y lo jalo y le doy Enter. Ya tengo el dato de activo corriente, ¿no?, del año 2019, que es esto. Ahora el pasivo corriente, ¿no?, de 2019, que es los 27.811. Le doy Enter con negrita, entonces ya tengo la información del 2019. Perdón. Este 2020, voy a hacer comparación. 2020. Este 2019. Para que ustedes puedan diferenciar. Siempre tienen que poner el año respectivo. Pero a veces uno por el momento, ¿no?, dice qué año es, de qué pertenece. Siempre cuando haces tu análisis de menor a mayor. Así siempre lo hago, de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Entonces, el siguiente análisis, vamos avanzando porque estamos con la horita, ¿no? Vamos avanzando, es 2018. Como verán ahí, ¿no?, el activo corriente, los 30.328. Entonces le doy Enter y el pasivo también ya tengo la información, dice pasivo corriente de la primera empresa, ¿no?, los 27.821. Le doy Enter, pongo negrita y comienzo a dividirlo, ¿no? Activo corriente sobre pasivo corriente. Miren, le doy Enter y ya tengo la información. Aquí también igual. Lo divido, ¿no? Lo divido, activo corriente sobre pasivo corriente. Miren la comparación, ¿no?, del ratio corriente de la empresa, ¿no?, del ratio corriente de la empresa Toma Soda SAC. Vamos a poner acá para diferenciarlo. Toma Soda SAC. Para poder diferenciar. Miren, 2020 1.02, 2019 1.13 y el 2018 1.09, ¿no? 1.09. Entonces, con esa información, ¿no?, ¿qué me está diciendo? Ahorita vamos a terminar con la otra empresa de Rico Bebida, ya lo tengo como dato, ¿ya? Vamos a ver con la empresa también activo sobre pasivo, porque también quiere saber
cuánto es el dato. Entonces, el activo corriente de 2020 es lo que dice, ¿no? Activo corriente de ricos y bebida, los 20.663. Y el pasivo, igual. Lo divido y entonces ya tengo la información. Vamos al siguiente. Vamos a poner esto acá para que se pueda identificar. Este es mi 2020. Pueda identificar. Y esto es 2019. Vamos avanzando. Y este es 2018. 18. Y mire, entonces, el siguiente año también ya lo tengo como dato, ¿no? 2019. Y el pasivo también ya lo tengo como dato, ¿no? Ahí está, 2019. Y comienzo a dividir, ¿no? Activo corriente sobre pasivo corriente. Le pongo los datos y ahí está. Miren, 22.203 sobre 17.839. 2018 también voy a dividir 18.720 entre 17.089. Entonces, ya tengo la información y la comparación. Y con esta comparación comienzo a decir, en la siguiente tabla muestran los retos corrientes de ambas empresas durante los 3 años, ¿no? Yo he comenzado a juntarle solamente los índices, ¿no? De cada uno que ya ha sido considerado, ¿no? Vamos a poner de 2 dígitos, perdón, de 2 dígitos, ahí está, 1.02, 1.13, 1.09, 1.14, 1.24 y 1.10. Entonces, conclusión? Observamos, ¿no? Que Rico Bebida SAC, ¿no? Que Rico Bebida SAC tiene ratio de corriente más alta que Toma Soda SAC, ¿no? En cada uno de los 3 años, lo que significa que Rico Bebida SAC está en una mejor posición para cumplir con los pasivos a corto plazo con activos. Sin embargo, las relaciones de corriente para Toma Soda SAC, ¿ya? También se ha mantenido por encima de 1, ¿no? En todos los periodos, lo que no es malo. Ambas empresas experimentaron una mejor en la liquidez que se trasladó del 2018 al 2019. Sin embargo, esta tendencia se invirtió en el 2020, ¿no? En el 2020. Entonces, así se hace el análisis, ¿no? Se le explica a los dos, ¿no? Mira tu comparación de estas empresas de una a la otra, ¿no? Entonces, el accionista comienza a evaluar si puedo hacer una fusión, una escisión, ¿no? Y toda la transformación de una sociedad, ¿no? O mantenerse ahí y seguir, digamos, en el campo. Otro ratio de liquidez, ¿ya? Ratio de liquidez, voy a hacer rapidito, ¿no? Los ratios de liquidez llamado ratio rápido, que es el coeficiente rápido, ¿no? Ese coeficiente rápido es un coeficiente de liquidez que mide los soles de los activos corrientes líquidos disponibles para cada sol de los pasivos corrientes. O sea, que los activos corrientes líquidos son activos corrientes que pueden convertirse rápidamente en efectivo sin que su valor disminuya significativamente. Los activos corrientes líquidos suelen incluir el efectivo, los valores comerciales y las cuentas por cobrar
y el ratio rápido se expresa como un número en lugar de un porcentaje. ¿Y cuál es la fórmula? Ratio rápido, efectivo, más valores negociables, más cuenta por cobrar sobre los pasivos corrientes. ¿Ya? Tenemos el caso y dice, el especialista financiero se encargará de analizar la posición de liquidez de Taurosac y Croquesac, utilizando un ratio rápido, ¿no? A continuación se muestra un extracto del estado de situación financiera de Taurosac para el último periodo. Estos son los elementos contables del activo, ¿no? Y este es el total. Y este es el total de pasivo corriente, ¿no? Y la otra empresa también, ¿no? Brinda su información de Croquesac, ¿no? Del estado de situación financiera, los activos, ¿no? Los elementos contables de lo que hay y el pasivo corriente total. Pero dice que Croquesac tiene un ratio de rotación de inventario superior a la media de la industria y una espléndida tasa de crecimiento. La rotación del inventario y el crecimiento de Taurosac están en línea con el promedio de las industrias, ¿no? El promedio de las industrias. El día de mañana vamos a seguir con este caso. Ya mañana vemos todo netamente casos prácticos para poder entenderlo. Ya el tiempo nos gana, ¿no? Dejo esta frase. No puedo darte la fórmula para el éxito, pero puedo darte la fórmula para el fracaso. Trata de satisfacer a todos, ¿no? Herbert Swope, periodista estadounidense. Culminada la charla con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. El día de mañana, si Dios lo quiere, estamos ahí presentes. Muy buenas tardes. Gracias.